gracia, pero no se puede explicar con un razonamiento humano. El razonamiento humano dice, si te hacen daño, devuélvelo, sácate esa espina, véngate. El que te odia, pues ódialo tú más, ignóralo, pasa de él. Pero el amor de Dios no dice eso. El amor de Dios dice, bendice a tu enemigo, bendice al que te maldice. No pagues mal por mal, vence con el bien el mal. Eso no tiene lógica humana, eso es absurdo desde el punto de vista natural. Por eso la Biblia dice que para el hombre natural, para el que está en tinieblas, para el que no ha nacido de nuevo, las cosas de Dios son locura. Te tienen por loco tus vecinos, tus familiares inconversos, tus amigos inconversos, tus compañeros de trabajo que no conocen a Dios y están en tinieblas. O te tienen como alguien parecido a ellos, con muy poca diferencia en su estilo de vida. Hay diferencia entre tu vida, que se supone que está en la luz, a la vida de los que no están en la luz. Una cosa es que tú tengas esperanza de que el Señor volverá, de que tú vas a ir al cielo, de que tú te vas a librar de la ira venidera. Y otra cosa es que tú tengas santidad, que tu vida refleje la esperanza que tienes. Hay muchos cristianos hoy en día llenos de esperanza, pero vacíos de toda santidad. Hay muchos cristianos que tienen una gran esperanza y no la pierden de vista, pero no tienen santidad porque no andan como hijos de la luz. Hoy vamos a descubrir un gran secreto y quizá este secreto te ayude a andar en la luz. Al menos es lo que Dios ha puesto en mi corazón durante toda esta semana y me lo ha confirmado muchas veces. He perdido ya la cuenta. Allá por donde yo miraba, estudiaba, veía artículos, oía predicaciones, comentarios, vídeos, noticias, el Señor me hablaba toda la semana de esto mismo. El gran secreto que yo te quiero hablar hoy, o recordar, o enfatizar, es que en Dios tu vida está completa. En Dios tu vida está absolutamente plena. En Dios lo tienes todo. En Dios no te hace falta nada más. Esta misma mañana estaba viendo un vídeo de un transexual en Estados Unidos, un hombre que durante muchos años vivió como mujer, tomó hormonas, se tatuó las cejas, se maquillaba, se dejó el pelo largo, se lo peinaba como mujer, quería ser una mujer, vivía en un engaño. Pensó, y él cuenta en su testimonio, pensó que viviendo de esa manera iba a adquirir notoriedad, importancia, incluso iba a llegar a ser alguien famoso, que tendría muchos amigos, que tendría aceptación por parte de muchas personas. Hasta que un día el Señor se reveló a su vida y lo rescató de su vana manera de vivir. Y este hombre cuenta ahora, claro, tú lo ves, y él ya el tatuaje de las cejas pues no se lo puede quitar. Su aspecto es como delicado, como de mujer en algunos rasgos. Pero él, que ya ha dejado de tomar hormonas, ahora tiene una voz grave de nuevo. Y él dice que fue un error tan grande haber vivido de aquella manera, que cuando ha descubierto a Cristo, y utiliza exactamente esta frase que yo te acabo de decir, y que encabezaba el título de mi predicación desde hace varios días, dice, me he dado cuenta que en Cristo lo tengo todo, pero sin Cristo no tenía nada. Y estaba buscando la manera de añadir cosas extravagantes a su vida, incluso cambiar su identidad sexual, hasta que se dio cuenta de que seguía tan vacío como siempre, hasta que Cristo llegó a su vida. Y tristemente muchos cristianos reciben a Cristo, pero aún siguen tratando de llenar sus vidas con más cosas además de Cristo. Y precisamente ahí está el error, que yo no puedo buscar llenarme de Cristo al mismo tiempo que me estoy tratando de llenar con otras cosas del mundo. Es incompatible. O soy gasolina o soy diésel.
No puedo mezclar las dos cosas. No serviría, no funcionaría bien. Para muchos, vivir la plenitud en Cristo es algo inalcanzable, es una utopía espiritual, es algo que no se puede experimentar. Pero no lo han podido experimentar porque no se han lanzado de cabeza a creer todas las promesas de Dios. Han oído estas palabras, pero no las creen. Han leído estas palabras, pero no las entienden. No han bajado a su corazón. Mi oración en este día ha sido para que estas palabras bajen a tu corazón y tú puedas salir de aquí creyendo y sabiendo que en Cristo estás pleno, estás plena. No necesitas ninguna otra cosa, ni persona, nada más que a Cristo para vivir plenamente. El salmista dijo en el Salmo 16, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Alguno podrá pensar que esto es lo que nos espera en el cielo, que esto es lo que nos espera cuando estemos en el cielo, delante del trono de Dios, en el reino venidero. Pero lo cierto es que aquí y ahora la Biblia dice que nosotros podemos experimentar, tener la plenitud de Cristo en nosotros. Y yo quiero hablarte las promesas de Dios que están en su palabra para que tú creas esta palabra, para que tú vivas en conformidad a ella y puedas andar como alguien que ya no necesita llenarse de otras cosas. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos. Pero aquí dice que tenemos que tomar. Interesante. También nos decía en el primer versículo en Efesios que tenemos que andar como. O sea que una vez más comprobamos que las cosas de Dios no se producen automáticamente en mi vida, sino que yo tengo que procurar algunas cosas, como andar o como tomar de su plenitud. Efesios 3:19 dice que Pablo oraba por los efesios para que pudieran conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo creo que Pablo no oraba oraciones tontas. Creo que Pablo no oraba oraciones que no se pudieran cumplir, oraciones que no estaban en el diseño de Dios. Creo que Pablo oraba conforme a la voluntad de Dios. Y él les dice a los efesios, ¿sabéis qué? Yo oro por vosotros para que vosotros podáis vivir con la plenitud de Dios. Que seáis llenos de la plenitud de Dios. Efesios 4:13 sigue diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El trabajo incesante, lo que Pablo tenía en mente para con sus discípulos es que ellos llegaran a ser plenos en Cristo Jesús, que caminaran, vivieran, se comportaran y creyeran de manera que sus vidas estuvieran plenas en Cristo Jesús. No de otra manera, no se conformaba con menos, no podía ser de otra manera. Habacuc 3:17 al 19, encontramos unas declaraciones intencionadas. Y creo que esto es algo que los hijos de Dios debemos de poner en práctica. Ser intencionales en nuestra manera de vivir. Perdón. Bueno, decía que tenemos que ser intencionales antes de poner los pies en el suelo cada día, antes de salir a
a la calle, antes de ir al trabajo, antes de ir a estudiar, antes de enfrentar los retos que tienen cada día, nosotros tenemos que armarnos de pensamientos intencionales, de decisiones que se toman antes de que venga la encrucijada, antes de que venga el desvío y tener que decidir voy por la derecha o voy por la izquierda. Cuando yo estoy en mi casa, yo ya sé el camino que quiero seguir. De manera que se presente la alternativa que se presente, yo la decisión la tengo tomada de antes. He sido intencional en mi alma, en mi corazón, en mis oraciones. He sido intencional. Hay tantas oraciones intencionales en la Biblia que si nosotros las pusiéramos en práctica, en esa manera de orar, lo que llaman hoy en día los teólogos orar la Biblia, orar conforme a la Biblia. El rey David, por ejemplo, decía, una cosa he pedido y es estar todos los días en tu presencia. De alguna manera él se estaba atando con sus palabras, pero atando a algo bueno, a un equipo ganador. Se estaba anclando en la presencia de Dios. Dice Habacuc, alguien intencional. Esta es una oración intencional. Lo que declara aquí el profeta Habacuc es una intención de vida. Dice, aunque la higuera no florezca, no es que en este momento no esté pasando eso, sino que él dice, aunque llegue a pasar esto, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Yahweh. Ahora cambia las vacas, las ovejas, los olivos por tu entorno, que no creo que ninguno de nosotros nos dedicamos al campo, ¿verdad? Nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a vivir en la ciudad. Bueno, pues pon ahí tus olivos, pon ahí cuáles son tus vacas, cuáles son tus ovejas, cuáles son tus mantenimientos. Entonces, aunque en la cuenta del banco no haya dinero, aunque me echaren del trabajo, aunque me abandonaren mis amigos, aunque mi familia me critique, aunque lo que sea, yo me alegraré en Yahweh. Lo que venga en el futuro, no me importa lo que sea, yo ya he tomado una decisión de lo que voy a hacer con mi vida y de cómo me voy a alegrar. Yo he puesto un fundamento en mi vida para estar alegre y es Dios. No será las circunstancias. Podríamos ponerlo en contraste. Podríamos ponerlo en contraste. Y entonces el profeta Habacuc del siglo XXI diría algo así como, aunque hubiere millones en mi cuenta del banco y trabajar en la mejor multinacional, en el mejor puesto, aunque tuviera chofer que me lleve a todas partes, aunque tuviera 1000 amigos que no sean de Facebook, sino de verdad, aunque tuviera muchas cosas, yo he decidido alegrarme en Yahweh. El contraste. Esto es algo intencional que estaba orando, declarando, profetizándose a sí mismo, si quieres, el profeta Habacuc. Le estaba hablando a su alma. El rey David también lo dice en los Salmos, ¿no? Cuando le cuesta alabar a Dios y dice, bendice alma mía a Yahweh. Bendícele, recuerda todos sus beneficios. Son como cosas intencionales que yo estoy poniendo en mi vida como columnas. Cuando tú eres capaz de poner esas anclas en el Señor, a ti no te va a preocupar lo que venga mañana. A ti no te va a preocupar quién va a ser el próximo presidente del gobierno, si tu empresa va a cerrar o va a crecer, si se te acaba algo. No te va a preocupar nada. Absolutamente. Job es un claro ejemplo de esto. Lo perdió todo, familia, trabajo y salud. Pero nunca se desligó de Dios. Antes de que pasaran todas esas desgracias,
Él había propuesto en su corazón amar a Dios, bendecir a Dios, pasara lo que pasara. Ahora, yo veo que muchos cristianos hoy en día, muchos hijos de Dios, no son intencionales, son condicionales. Ese es el contraste. Intencionales versus condicionales. El intencional, antes de dar un paso, ya sabe cuál va a ser el siguiente paso, porque no le va a importar si ahí hay una piedra, si ahí hay un cepo, si ahí hay algo que resbala, si ahí hay un cocodrilo que le quiere morder el pie, no importa, él va a dar el siguiente paso en la misma dirección, porque quiere agradar a Dios. El condicional es, bueno, yo voy tirando, y según lo que me encuentre, ya veré qué hago. Normalmente, el cristiano condicional sucumbe frente a las circunstancias que le rodean, porque no determinó en su corazón ir por una senda, sino que en su corazón estaba una condición. Bueno, si me resulta cómodo, si no me es muy problemático, si no me encuentro demasiados enemigos, si no tengo que sufrir demasiadas pérdidas, entonces yo seguiré a Dios. Pero si no, no importa, tomo el desvío de la derecha que a algún sitio me llevará. Me evito el dolor, me evito el sufrimiento, me evito el peligro. Diferencia entre un cristiano condicional y un cristiano intencional. Entre un cristiano que anda en tinieblas y uno que anda como tiene que andar, como hijo de la luz. Porque sí es verdad, hay cristianos que andan todavía en tinieblas. Hay cristianos que andan dando palos de ciego. Porque viven poniéndole demasiadas condiciones a Dios. Te voy a decir algo más. Es verdad que en Cristo estás pleno. Y también es verdad que Dios se manifiesta de muchas maneras. Dios se manifiesta, dice la Biblia, por las cosas creadas. Tú te pones en lo alto de una montaña y yo creo que todos hemos experimentado eso. Tú te pones en lo alto de la montaña y ves los valles, ves todo lo que hay alrededor y te da una sensación como de, wow, qué impresionante, ¿no? O te pones en la playa y miras al fondo del océano y dices, pero qué inmenso es esto. O sea, no se puede comparar la obra de los hombres con la creación en sí misma. Alguien muy grande ha tenido que crear todas estas cosas. Miras la complejidad del cuerpo humano, por ejemplo, y yo me río cada vez que yo he estudiado informática, yo soy informático de carrera, y cuando se habla de inteligencia artificial y ves personas que aseguran que los ordenadores van a llegar a ser tan inteligentes como los hombres, a mí me dan carcajadas, me da risa pensar eso, porque es imposible. La inteligencia del ser humano va mucho más allá de unas neuronas que se conectan, como si fueran chips que se conectan. El hombre tiene una inteligencia emocional, el hombre puede tener una sabiduría, una intuición dada por Dios, que no la tienen las máquinas y que no se puede reproducir. El diablo imita las cosas de Dios, pero las imita mal. Entonces, Dios se manifiesta, por ejemplo, a través de la misma creación. Dios se manifiesta, por supuesto, a través de su palabra. La palabra revela quién es Dios, quién es Cristo, cuáles son los planes de Dios. Jesús le dijo en cierta ocasión a unos, escudriñad las Escrituras, porque vosotros creéis que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Claro, Dios se manifiesta a través de su palabra. Ha habido gente que se ha convertido a Dios solamente por leer las Escrituras, pero por leer las Escrituras con una característica. Estaban buscando la verdad. Yo sé de musulmanes que se han convertido a Dios, de judíos que se han convertido a Dios, porque Dios se manifestó a ellos a través de las propias Escrituras.
Pero en ellos había una característica, y esta es la que quiero que anotes allí en tus apuntes, y es que ellos estaban buscando a Dios. Y Dios se manifiesta a las personas en una medida proporcional a la intensidad con la que esas personas están buscando a Dios. Si tú le buscas con poca intensidad, poco se va a manifestar Dios a tu vida. Si tú le buscas con mucho deseo, más se va a manifestar Dios a tu vida. En la medida en que tú le busques, en la medida en que tu actitud sea desesperada por Él, más se va a manifestar Dios a tu vida. Ahora, si tu búsqueda de Dios es apática, es inconstante, es ocasional, condicional, entonces la manifestación que vas a tener de Dios va a ser muy poca. Entonces aquí viene la gran pregunta: ¿cuánto y de qué manera estás tú buscando a Dios? ¿Estás desesperado? ¿Estás desesperada cada día por madrugar a buscarle? ¿Es tu tiempo con Dios un tiempo de calidad? ¿Le abres a Dios tu corazón totalmente cuando le buscas? ¿Quieres conocer los secretos de Dios? ¿Te importan sus planes? ¿Cómo es tu búsqueda de Dios? ¿De qué manera le estás buscando? Porque esa será la medida en la que Él se va a manifestar a tu vida. A veces hay gente que me dice: es que yo oro pero Dios no me dice nada. Yo lo primero que preguntaría es: ¿cómo está siendo tu oración con Dios? ¿De qué manera estás buscando a Dios? ¿Le buscas con prisas? ¿Le buscas de cualquier manera? ¿O apartas un tiempo, un lugar, una ocasión intencional para buscarle? ¿Le buscas en una manera sosegada y tranquila, con deseo? ¿O le buscas a como dé lugar, de cualquier manera? Por eso hay muchas veces que la gente no oye la voz de Dios. Dios no se manifiesta a su vida, porque le están buscando con poco interés. Están demostrando poco interés cuando le buscan. Hay otros que quieren conocer los planes más íntimos de Dios. Hay otros que son totalmente honestos cuando hablan con Dios y le buscan a corazón abierto. Le cuentan a Dios absolutamente todo lo que pasa por su cabeza, lo que pasa por su corazón. No tratan de guardar ninguna imagen. La intensidad de tu búsqueda determinará cuánto se manifiesta Dios en tu vida. El mismo ejemplo que os acabo de citar, en Juan 5:39, el Señor le dijo a unos: escudriñad las Escrituras. Escudriñar las Escrituras quiere decir hacer una lectura interesada e interesante de las Escrituras. Quiere decir estudiar, quiere decir profundizar, bucear, preguntarle a Dios: Señor, ¿qué significa esto? Eso es escudriñar las Escrituras, tener un vivo deseo de que allí voy a encontrar una perla preciosa, allí. Y así es como describe el Señor en una de sus parábolas, que es el reino de los cielos, como un hombre que encontró un tesoro en un terreno y dijo: wow, esto es la solución para mi vida, voy a comprar este terreno, porque aquí está el tesoro. O aquel hombre que encontró una perla preciosa y vendió todo lo que tenía para poder adquirirla. Dejó de un lado todo lo demás para poder adquirirla. Esa es la manera en que uno se tiene que acercar a Dios, invirtiendo todo, despreciando todo lo demás para poder abrazar las verdades de Dios. El Salmo 25:14 dijo el salmista: la comunión íntima de Yahweh es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Los que tienen temor de Dios, los que constantemente viven preocupados en agradar a Dios. Eso es el temor de Dios. ¿Lo que estoy haciendo le agrada a Dios o le desagrada? Eso es tener temor de Dios. Lo que hago, ¿Dios lo aprueba o no lo aprueba? Eso es tener temor de Dios. Dice que a esos hará conocer su pacto.
El Salmo 84:2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Yahweh. Mi corazón, mi carne cantan al Dios vivo. Claro, la mayoría de los salmos fueron escritos por personas que buscaban a Dios con desesperación, por personas que querían estar en la presencia de Dios. No fueron escritos de casualidad, no nacieron en momentos circunstanciales. Fueron salmos escritos con la intención de honrar a Dios cuando me iba bien y cuando me iba mal. Porque ese es el corazón de alguien que desea estar con Dios, en las buenas y en las malas, en el día bueno y en el día malo, en el monte y en el valle. ¿Cuántos días de la semana buscas a Dios de esta manera? Más allá aún, ¿cuánto tiempo cada día buscas a Dios de esta manera? No te estoy hablando de orar, no te estoy hablando de cumplir con un rito o manejar un cuadrante donde tú taches: hoy hice mi devocional, hoy hice mi resumen del capítulo de la Biblia. Estoy hablando de intimidad con Dios, de tener vivos deseos de estar con el Señor. ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuánto tiempo cada día? ¿Cuánto tiempo dedicas a escudriñar la Biblia? Escudriñar la Biblia no es una función exclusiva de los pastores. Orar por todos los santos no es una función exclusiva de los pastores. No es la función del pastor hacer tu trabajo devocional de búsqueda de Dios. Mi trabajo como pastor es darte buen pasto, es pastorear tu vida. Pero el que tiene que masticar la hierba, digerirla y nutrirse, eres tú. ¿Cómo está tu búsqueda de Dios? Midámoslo en tiempo, ya que estamos aquí y ahora. ¿Cuántos minutos, horas, cuartos de hora, medias horas? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios en esa búsqueda ferviente? Quiero que sepas que la respuesta a esa pregunta es la medida en la que Dios se va a manifestar a tu vida. Cuando un discípulo en la iglesia continuamente acude a su líder y a su pastor, a por guía, a por dirección, a por ayúdame a decidir, ayúdame, es porque no pasa tiempo suficiente en la presencia de Dios o porque todavía es muy bebé y puede que efectivamente necesite ese empujón inicial. Pero muchos cristianos que llevan muchos años en la vida cristiana no están andando como hijos de luz. No viven apasionadamente buscando la presencia de Dios. No lo viven. Sin embargo, la palabra de Dios nos deja tantos ejemplos, tantas muestras de que buscar a Dios a medias no sirve. Y de que aquellos hombres y mujeres que buscaron a Dios fervientemente, que tuvieron deseos. No te estoy hablando de que hoy me levanto y digo, bueno, hoy sí voy a la iglesia. No, deseos. Venir a la iglesia un domingo también tiene que ser algo intencional. Tiene que ser algo intencional. Y yo tengo que venir a la iglesia con deseos. Con deseos de oír, de aprender, de profundizar. Deseos de que Dios me hable. Antes de venir a la iglesia, yo tengo que preparar mi corazón a solas con Dios. Y que lo que Dios me hable, lo que Dios me diga estando a solas con Él, Dios cuando vengas a la iglesia lo va a completar con lo que te predique el pastor ese día. Porque el Espíritu Santo es el mismo, es el que se manifiesta en cada uno de nosotros. En Juan capítulo 4, el Señor Jesús tuvo un encuentro muy interesante con una mujer
la mujer samaritana. ¿Os acordáis de la historia, verdad? Juan capítulo 4, versículo 4. Dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Estaba haciendo un viaje de los que él hacía, de Galilea a Judea, de Judea a Galilea, ahí en medio queda Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Sicar o Siquem tiene un significado que es una bebida intoxicante, una bebida perjudicial. Dice, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del mediodía, hacía calor. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Las aguas vivas, en el término natural, son aguas corrientes, aguas que no están estancadas, aguas vivas, aguas que tienen oxígeno, aguas que son potables, ¿no? Dice el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Cualquiera que trata de llenarse con las cosas del mundo vuelve a tener sed. Se queda insatisfecho. Se queda con la misma sequedad en su boca. No se puede satisfacer con las cosas del mundo. Una y otra vez tiene que acudir para volver a saciarse porque no se le quita la sed. No hay nada, escucha bien, no hay nada en este mundo que pueda calmar la sed del ser humano, la sed espiritual del ser humano. No hay nada, ni la riqueza, ni las amistades, ni las drogas, ni el sexo, no hay absolutamente nada que pueda calmar la sed en el corazón de una persona. Pero Jesús tiene una promesa. Y la promesa es, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Se acabó la búsqueda. El que ha probado el agua de Dios ya no quiere probar otra agua. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu que Dios hace morar en nosotros en el momento en que recibimos a Cristo. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Ahí estaba ya diciendo, yo quiero eso. Yo vengo aquí cada día, me agoto, y entonces el Señor pasa a ministrarle. Le dice, bueno, antes de darte ese agua, llama a tu marido y dile que venga. Le dice, no tengo marido. Claro, la mujer se había casado 5 veces, los había ido fundiendo a todos, y ahora no tenía marido. Le dice el Señor, pues bien dices, porque has tenido 5, como que le descubre que su vida ha sido un fracaso tratando de saciarse con los hombres. Su vida ha sido una frustración buscando de marido en marido completar su vida. Y tristemente, un esposo o una esposa no puede calmar la sed del corazón de una persona. No puede. Viene a ocupar un lugar importante. Es el diseño de Dios que no estemos solos,
Pero por encima de ese diseño, tú tienes que completar tu vida con el agua que te da Jesucristo, que es su Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Es el que viene a morar en ti para hacer brotar de tu interior ríos de agua viva. Tú mismo te conviertes en un manantial, puesto que lo eterno de Dios, lo interminable de Dios, viene a ser parte de tu vida. Tu naturaleza ha cambiado. Esta es la promesa de Dios. En Él tú estás completo, tú ya no vuelves a tener sed. Esa es la promesa de Dios. ¿Por qué hay tantos cristianos que viven entonces volviendo al pozo de Jacob? Volviendo al pozo del mundo, volviendo a querer beber del agua que no te sacia y que hemos comprobado muchas veces que no sacia. Pero no estamos hablando de un día que eres engañado y vas y picoteas otra vez en el mundo. Estamos hablando de vivir andando de una determinada manera, como si eso me fuera a saciar. Ana, la profetisa que estaba en el templo, es impresionante. La Biblia dice que tenía 84 años de viuda. Dice la Biblia también que había vivido 7 años con su marido. O sea, hacía 91 años que se casó. Bueno, pongamos que se casó muy joven, con 18 años. Tirando para joven. O sea, era una mujer que en ese momento que cuenta la Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 36, esa mujer tenía más de 100 años. 110, entre 110 y 120. En ese margen se movía esa mujer. Cualquiera de nosotros pensaría, bueno, con 120 años ya uno está para que lo manden ahí al asilo, lo sienten en una butaca, le enciendan la tele y se quede ahí. Pero no era la vida que llevaba esta mujer, profeta. Dice la Biblia y nos cuenta que ella servía todo el tiempo en el templo. Todo el tiempo en el templo. El versículo 37 dice, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¡Wow! A mí eso me deja pasmado. Se puede ayunar con 80, con 90, con 100 años. Y algunas veces nosotros que estamos en plenitud de la vida y un día, ¡ay, que me desmayo! Pues se puede ayunar hasta con 90, con 100, con 110 años como tenía esta mujer. Y dice que continuamente servía de noche y de día con ayunos y oraciones. ¡Qué pasión la de esta mujer! Ahora tuvo su recompensa. El mismo Mesías se manifestó a ella. Ella pudo ver a Jesús, aunque fuera de pequeñito. Pero tuvo la certeza, y Dios se lo confirmó, de que ese bebé, que ese niño era el Mesías. Murió a gusto, murió contenta, murió dichosa. Sus ojos habían visto al Mesías. Dios se manifestó a su vida. Ahora, es muy fácil leer que de día y de noche servía con oraciones y ayunos, pero no es fácil de hacer eso. Pero yo solo lo entiendo desde el punto en que esta mujer tenía unos deseos tremendos, incontenibles, de buscar a Dios, de agradar a Dios. Se había quedado viuda hacía muchos años, en una edad en la que todavía podía haberse permitido casarse. Era joven cuando quedó viuda, pero decidió no hacerlo. Decidió servir a Dios, orar y ayunar por su pueblo, orar y ayunar por la nación de Israel, porque en aquel tiempo la nación de Israel vivía bajo esclavitud romana y ningún judío estaba a gusto con esa situación. Había una degradación moral, había una opresión de los colonizadores. Eso no era el plan de Dios para Israel. Y esta mujer pensó
que era mejor que en vez de buscar su propio placer, casándose de nuevo, buscando un hombre que le diera cobertura, protección, recursos económicos, pues prefirió invertir su vida en el reino de los cielos, orando y ayunando todos los días, de día y de noche, en el templo. Tremendo. Seguro que esta mujer no tenía problemas de salud, no tenía problemas de ningún tipo. O mejor dicho, los problemas que tuviera con los ayunos y las oraciones que hacía se iban solucionando. Decidió invertir su vida, buscar primeramente los intereses de Dios, buscar a Dios mismo. Una mujer apasionada, definitivamente. En estos días encontré por casualidad, y luego lo busqué y no lo pude volver a encontrar, un testimonio que contaba Chuy Olivares, pastor mexicano, un testimonio que contó en una televisión hace muchos años, cuando era mucho más joven que ahora, cuando hacía poco tiempo que se había convertido. Él era hijo de una familia cristiana y su madre era una mujer devota, una mujer de oración, una mujer de fe. Con 14 años este chico mexicano se rebeló y se fue de casa, con 14 años. Le apasionaba el mundo del rock duro, del rock metálico. Entonces él se tatuó los brazos, se dejó las melenas largas y empezó a llevar, como él mismo definía, una vida muy salvaje, de excesos totales, en todos los sentidos. Se armó una banda de rock y entonces empezó a tener notoriedad en el mundo del rock, le empezaban a llamar para conciertos, le empezaban a promocionar los productores y él cuenta que él era el más salvaje de toda su banda, en todo tipo de excesos. Cuenta que cuando él se fue de casa con 14 años, lo último que le dijo su madre fue: yo sé en el Dios en el que he creído y sé en quién he puesto mi fe. Él se burló de su madre, se fue, despreció a Dios y se dedicó a todo lo contrario, a vivir en las más absolutas tinieblas. Un buen día lo secuestraron junto con su banda de músicos. Cuando él estaba empezando a ser más famoso en el mundo de la música rock. Lo secuestraron antes de dar un concierto y lo llevaron a un sitio. Y entonces allí estaban pidiendo un rescate por ellos a la productora no quería pagar, estaba ahí la situación tensa y dice que no sabe por qué. Uno de los secuestradores le puso la pistola en la cabeza y le dijo: ¿tú eres cristiano? Y él dijo: ¿pero qué le pasa? ¿Por qué me pregunta a mí? O sea, ¿es que acaso sabe que yo vengo de una familia cristiana? ¿Por qué no le pregunta a todos esos que podrían decir que no son cristianos? Y es verdad, pero ¿por qué me pregunta a mí? Entonces él estaba ahí como, me imagino, en milisegundos pensando muchas cosas y le dijo: sí, soy cristiano. Y entonces el secuestrador retiró la pistola y le dijo: si hubieras dicho que no eres cristiano, te hubiera matado aquí mismo. Dice que ese día él empezó el camino de regreso a Dios. Empezó el camino de volverse a Dios y dejar todo ese mundo de oscuridad, empezar a andar como hijo de luz. Hoy en día es pastor, tiene una iglesia, hay una película que cuenta todo este testimonio, pero ¿cómo Dios lo tuvo que llevar a una situación extrema? Donde Dios lo estaba llamando de vuelta, ahí sí, con una pistola en la cabeza, para que se diera cuenta del peligro que corría su vida. Afortunadamente dijo que sí, que era cristiano. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes que estaba buscando Dios? Dios estaba buscándole a él para que él comenzara a buscar a Dios. Porque por muchas cosas malas, por muchas cosas depravadas que hayas podido hacer en tu vida, por muchos errores que hayas podido cometer en tus años de cristiano, Dios sigue procurando que tú le desees a Él.
y va a hacer todo lo que pueda. Va a llamar tu atención de 1000 maneras para que tú le desees a Él, para que tu corazón se vuelva a Él. Daniel oraba 3 veces al día mientras estaba viviendo en el cautiverio. 3 veces al día oraba. Allí no había iglesia, allí no había mucha gente que le acompañara. Allí tenía amenazas de que si hacía eso lo iban a matar, pero oraba 3 veces al día. Durante muchos años estuvo haciéndolo, a pesar de que la mayoría de la gente no lo hacía. Eso era algo determinado que él tenía en el corazón. Si tú a un cristiano, supongamos que esto es un cristiano y que esta mesa es la iglesia. Muy bien, aquí está el cristiano, se ve como cristiano, alaba a Dios, dice amén cuando hay una promesa de la Biblia, está feliz porque todos los que hay al lado son cristianos, son iguales que él. Pero ese cristiano lo llevas aquí y aquí no hay nadie cristiano. ¿Qué va a pasar con ese cristiano? Si ese cristiano no anda determinado a seguir viviendo en la luz, las tinieblas se lo comen. Si ese cristiano un día apaga el interruptor de la luz, pues se mueve tranquilamente en las tinieblas. No debería de haber diferencia entre un cristiano que está en la iglesia y un cristiano que está en medio de las tinieblas. Precisamente tu luz disipará esas tinieblas. Para eso Dios nos ha puesto en el mundo, para hacer luz. No para que llegando al mundo nos metamos en el agujero y apaguemos la lamparita. No. Para todo lo contrario. Daniel oraba 3 veces al día. David era un hombre que era un torrente de fervor hacia Dios. Venció todas sus inhibiciones para acercarse a Dios. Josué meditó en la palabra de Dios continuamente y fue prosperado en la misión que tenía. Moisés era un hombre al cual Dios se manifestó. Y aprovechando ese inicio de amistad con Dios, se atrevió a decirle a Dios en Éxodo 33:13, dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y Dios le dijo, versículo 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y más adelante en el versículo 18, Moisés, viendo que esto iba más, le dijo, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. O sea, no se conformó a conocer un poquito a Dios, no se conformó a que Dios lo usara delante de Faraón. Él fue más allá, más que servirte, más que ser un instrumento en tus manos. Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Quique Junior nos lo compartía en uno de los últimos rediles, ¿no? Que más que ser usado por Dios, debemos aspirar a ser amigos de Dios, a ser conocidos por Dios y a conocer a Dios. Está muy bien servir a Dios, está muy bien hacer cosas para Dios, pero eso se puede convertir en un sustituto de la presencia de Dios y sería un error mortal, porque nuestra pasión iría disminuyendo. Hay gente que es muy apasionada para el ministerio, pero poco apasionada para Dios. Hay gente que es muy apasionada con el don, pero poco apasionada para buscar a Dios. Y hoy estamos hablando de tener la plenitud de Dios, fruto de una búsqueda decidida, de una búsqueda a muerte de la presencia de Dios. El mayor apasionado de toda la historia, sin duda, fue Jesús. Jesús de Nazaret, nuestro Señor, que vivió apasionadamente incluso a la hora de morir. ¿Cómo se puede vivir de esa manera? ¿Cómo se puede morir de esa manera si no fuera porque Él estaba completo en Dios? Porque Él aspiraba solamente al reino de los cielos y a nada en la tierra. Él hubiera podido tener muchas cosas en la tierra. Él podía meterse a la gente en el bolsillo fácilmente, pero Él no buscó ningún interés en la tierra. ¿De qué estoy llenando mi vida?
El Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién estará en su lugar santo? Es como si Dios se pusiera allí en su monte y dijera, ¿quién va a subir hoy a mi monte? Eso es lo que preguntaba el salmista. ¿Quién subirá al monte de Dios? Porque Dios tiene ese deseo. Y contestaba el salmista, inspirado por Dios, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Dios de salvación. Versículo 6, tal es la generación de los que le buscan, de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Hay algo que Dios nos está llamando a hacer en este tiempo, que es buscarle a Él. No buscar sus bendiciones. Las bendiciones de Dios son una añadidura, son un plato extra que Dios te da y que lo vas a recibir muy bien y con un corazón adecuado si primeramente has buscado a Dios y has estado en su presencia, sin desear otra cosa. Alguien ponía en el Facebook en estos días, si pudieras pedirle a Dios cualquier cosa, ¿qué le pedirías? Y entonces ahí me puse a cotillear un poco, ¿no? Hubo uno que puso un Audi R8. ¡Wow! Pues cochazo, eso es un avión, eso es una maravilla, conducir eso es impresionante. Y otros decían otras cosas, ¿no? ¿Qué le pedirías tú a Dios? Si Dios bajara ahora mismo aquí y te hablara audiblemente y te dijera, pídeme algo, ¿qué le pedirías? El salmista dijo, una cosa he pedido a Dios, estar con Él todos los días de mi vida, estar en su casa, estar en sus moradas. Creo que eso es lo más inteligente, creo que eso sería lo mejor. Eso es como esos dichos que hay por ahí, ¿no? Si fueras a una isla desierta, ¿qué te llevarías? Bueno, pues puede sonar muy espiritualoide, pero lo cierto es que me llevaría a Cristo, porque ¿de qué me serviría llevarme cualquier otra cosa? En Él estamos completos. Dios quiere que le deseemos. Pero si yo estoy llenando mi vida, si yo estoy nutriendo mi vida con las cosas que están en el mundo, entonces no voy a poder llenarme de las cosas de Dios. El otro día estábamos a punto de comer y había un suculento plato de carne y Carlos me pidió comer unas chuches o no sé qué era y yo le dije, no, porque si comes esto, luego no vas a comer la carne. Te vas a llenar con estas porquerías, vas a creer que ya te has saciado y luego no vas a comer lo que de verdad te alimenta. Y él mismo me dijo, papá, eso sirve para una predicación, porque lo mismo ocurre con las cosas de Dios. Si yo me lleno de las basuras, pues entonces luego no voy a querer lo que de verdad me sirve. Pero es tan cierto que hasta un niño se da cuenta. Si tú comes en el McDonald's, de repente tu barriga queda como, te has metido ahí 2 vasos de Coca-Cola, unas patatas aceitosas, y terminas de comer y tú quedas como, uy, una siesta, por favor. Pero a la hora y media ya tienes hambre otra vez, porque es comida basura. Es comida que en el momento te hace creer que está lleno, satisfecho, pero no te alimenta bien. Te causa más problemas que beneficios. Entonces, el secreto está en buscar a Dios, pero sin buscar al mismo tiempo llenarme de otras cosas. Tener a Dios como única fuente, como único deseo, como asunto principal de mi corazón. Si yo pongo a Dios a la misma altura que otras cosas, no me voy a poder saciar de Dios. Si yo pongo algunos sustitutos, no voy a poder llenarme de Dios. El trabajo, la familia mismo, la esposa, el esposo, el mundo y las cosas que están en el mundo van a hacer que yo no me
llene por completo de Dios. Y mientras suben los músicos, yo quiero proponeros un reto. Yo espero haberte dejado con hambre de Dios. Y si no estás todavía con hambre de Dios, vamos a orar para tener hambre de Dios. Para que Dios ponga hambre y sed en nosotros. Porque eso es algo que Dios puede hacer. Es más, yo creo que continuamente Dios está queriendo provocar en nosotros que le deseemos más. A veces Dios tiene que quitarnos las bendiciones para que le busquemos a Él. A veces Dios tiene que quitarnos todo para que le busquemos a Él, para que nos quedemos solo con Él. Y si tú quieres que no sea necesario que Dios te quite todo, pues apártalo tú. Apártalo tú y quédate solo con Dios. Que cuando ores, que cuando le busques, sea a Él, no a lo que Él te puede dar, a Él. Indudablemente Dios te va a dar una cantidad de cosas extraordinarias, la paz, el gozo, renuevo. Dios te va a dar santidad, limpieza, muchas cosas, bendiciones de todo tipo y de todo orden. Pero el reto es buscar a Dios por lo que Él es. Buscarle fervientemente, buscarle con deseos, con ardor, con clamor, si fuere necesario, con gemidos, de día y de noche. ¿Qué tal Daniel, que en el tiempo peor, en las peores condiciones, él buscaba 3 veces a Dios cada día? Pero no porque pensara que en eso iba a ser mejor hijo de Dios o eso le iba a procurar a él pues como más puntos delante de Dios. No, le buscaba porque tenía necesidad, porque vivía en una sociedad tan corrupta, tan olvidada de Dios, que esos tiempos con Dios por la mañana, mediodía y por la noche eran oasis espirituales para él. Era cuando él podía descansar, era cuando él podía renovarse, era cuando él podía conectarse con Dios. Y que luego al salir a esa sociedad corrupta, su vida no sucumbiera, no se hundiera en la misma forma de pensamiento. Nunca dejó Daniel de ser usado por Dios. Siguió profetizando. Nunca dejó el rey David de ser usado por Dios. Produjo infinidad de salmos, ganó incontables batallas, tuvo muchísimas victorias, pero el secreto de ellos era que buscaban a Dios fervientemente. La mujer que estaba en el templo con más de 100 años estuvo esperando ver al Mesías toda su vida y lo logró. ¿Por qué? Porque continuamente buscaba y servía a Dios. Me encantaría que tú tuvieras hambre y sed de Dios. Que cada mañana al despertarte tuvieras la intención, ya desde que te acostaste la noche anterior, de buscar a Dios. De buscarle a Él. En Apocalipsis capítulo 3, una de las cosas más sorprendentes es que encontramos a Jesús llamando a la puerta de la iglesia, llamando a la puerta del corazón de los creyentes, porque en algún momento lo sacamos al patio trasero, en algún momento lo dejamos fuera de nuestras pasiones, en algún momento le dijimos, ¿sabes qué? Me encontraré contigo el domingo en la iglesia, Señor. Pero de lunes a sábado yo me voy a dedicar a trabajar, me voy a dedicar a mi cuerpo, a mi mente, me voy a dedicar a mis cosas y ya te buscaré el domingo. Y allí está Jesús llamando a la puerta. Si alguno abre la puerta, yo entraré, dice el Señor, y cenaré contigo. Te sentarás a la mesa donde yo me siento. Hablaremos tranquilamente. Me contarás todas tus cosas. Yo te contaré mis planes. Ese es el deseo de Dios, que tú le desees. Él quiere provocar en ti deseos de estar en su presencia. Él quiere provocar en ti hambre. Dios tiene personalidad.
Dios tiene sentimientos, Dios tiene voluntad. Dios es, en algunos aspectos, Dios es como una persona. Tú puedes cultivar la amistad con Dios. La tienes que trabajar día a día. Y el reto es a vivir en su presencia durante 40 días. Durante 40 días que empiezan hoy, no mañana, hoy mismo. Que busquemos a Dios de todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. De manera que durante 40 días vamos a comprobar la fidelidad de Dios, que nuestro deseo se va a ver satisfecho sobradamente, que no vamos a tener necesidad de buscar otras cosas ni otras fuentes, que Dios te va a sorprender, que te vas a volver a enamorar de Dios, que vas a volver a experimentar las cosas que hace tiempo no experimentas, porque solo en su presencia hay plenitud de gozo. Señor, y hoy queremos pedirte perdón. Hoy queremos pedirte perdón por no haberte deseado más que a cualquier otra cosa o persona. Queremos mostrar nuestra vergüenza, Señor, por no haberte buscado apasionadamente. Cuando tú diste tu vida en la cruz, Señor, no lo hiciste de cualquier manera, no lo hiciste a medias, lo hiciste pensando en que nosotros estábamos en tinieblas, en que nosotros estábamos absolutamente perdidos. Señor, hoy clamamos para que ese mismo deseo que había en David, en Daniel, en Ana la profetisa, ese mismo deseo que había en Moisés de conocer tu gloria, de ver tu gloria, ese mismo deseo se ha puesto en nosotros, Señor. Yo te pido, Dios, que te lleves de este lugar toda frialdad, toda indiferencia, toda esterilidad, toda mediocridad, toda tiniebla sea disipada, Señor. Y clamamos juntos, Señor, para que tú produzcas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que tú produzcas en nosotros un hambre incontenible, Señor. Una sed incontenible de estar en tu presencia. Perdónanos, Señor, porque hemos creído que el trabajo, la televisión, el ocio, las compras, la familia, los amigos, el esposo, la novia, podían llenar nuestros corazones absolutamente, Señor. Pero habíamos olvidado que solo tú puedes dar pleno sentido a nuestra vida, que solo tú puedes saciar nuestra sed para siempre, que solo en tu presencia hay plenitud de gozo, que solo los que buscan tu rostro serán saciados. Señor, produce en nosotros lo que solo tú puedes producir. Que nuestro ferviente deseo, nuestro mayor deseo sea estar contigo. Realmente ese es el llamado que perdieron Adán y Eva, Señor. Que después de pecar ya no querían estar delante de ti. Se escondían, huían. No queremos nosotros ser de los que huyen, Señor. Queremos, Dios, queremos más de ti, más de tu espíritu, más de tu presencia. Queremos conocerte, Señor. Queremos habitar en tus moradas. Queremos sumergirnos en el río de tu espíritu. Queremos tu agua viva, Señor, que brote de nuestro interior. Perdóname, Señor, por haber dejado de buscarte cada mañana. Perdóname, Señor, por haber dejado de clamar y de gemir de día y de noche. Perdóname, Señor, porque me olvidé de darte a ti el primer lugar de mi corazón. Perdóname por haberte cambiado de lugar, por haberte sacado de mi vida. Señor, hoy te abro las puertas de mi corazón y te pido que vengas a llenarlo todo. Te pido que vengas, Señor, a saciarme por completo. Quiero saciarme de ti.
para no tener que buscar nada ni a nadie más en esta vida, Señor. Hoy creo que teniendo a Cristo lo tengo todo. Creo que en Cristo Jesús estoy saciado, estoy saciada completamente. Creo, Señor, que si perdiere todo en esta vida, pero te tengo a ti, en verdad no sufriré pérdida, Señor. Creo, Dios, que si te tengo a ti, no tendré necesidad de nada más. Lléname, Señor, de tal manera que no anhele otra cosa, que no busque otra cosa, Señor. Lléname, Señor, por completo, desde la cabeza a los pies, mañana, tarde y noche, de día, en el trabajo, en el camino, en mi casa, Señor. Lléname, lléname. Hoy te pido, Dios, que me llenes. Te buscaré, Señor. Buscaré tu rostro, buscaré tu presencia, buscaré agradarte, buscaré habitar en tus moradas, buscaré tus palacios, Señor, buscaré tus fuentes, buscaré tu palabra. Señor, me hundiré en tus moradas. Te anhelo, Dios, te deseo, Dios. Ven, Señor, ven y llena mi vida. Ven y llena mi corazón, Señor. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, pero yo seré mas intencional. Cantaré. Yo me deleitaré en Dios. Yo buscaré su rostro. Él me ha dado libertad para adorarle, para buscarle. Mi todo es Jesús, mi todo es más que suficiente, todo para mí. Todo para mí. Creo que en ti estoy completo. Teniéndote a ti, Señor, no me hará falta otra cosa. Podría perderlo todo, como dijo Habacuc, pero yo me alegraré en Cristo Jesús. Él es mi recompensa. Gracias, Señor. Aleluya. No hay nadie como Él, nada satisface más. Manifiéstate, Pruebas vendrán, manifiéstate, mas Dios. cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Te alabo, Jesús, te adoro. mi todo es Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Quiero estar contigo, Dios. Decido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Nunca, nunca. No vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Aunque me quedare solo, no vuelvo atrás. Yo sigo a Cristo. Buscaré su rostro. Seguir a Cristo, Le serviré a Él. no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente,
suficiente, todo para mí. Aleluya. He decidido seguir a Cristo. Toda mi vida, No vuelvo atrás, cada día. no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, hoy asumimos este reto de buscar tu rostro. Moisés tuvo 40 días en lo alto de la montaña y tú le revelaste toda tu ley, Señor. Señor, que estos 40 días sean días de hambre y de sed, sean días de refrigerio, sean días, Señor, donde pase lo que pase, hemos decidido seguir a Cristo y no nos volveremos atrás. No beberemos de otras aguas, beberemos de tu agua, Señor. No buscaremos otras cosas, te buscaremos a ti, Señor. Y con ese gozo queremos alabarte, Señor, y queremos bendecirte. Polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, libertad siempre viviré. Y en ti soy libre, sé exaltado. Sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. ¡Grande Dios! Puedo pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas que su rompió, con su mano me rescató. El mundo terminará, seguiré hasta el final. Es tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Y en ti soy libre, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Y en ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh.
Gloria al Santo de Israel. Un poco más, ¿no? Yo creo que Dios está contento y que hay un pueblo libre para alabarle. Desiníbete, como se desinhibió el rey David. Exáltale con todas tus fuerzas. Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará esa pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. En mi interior ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Por siempre, en tu amor, por siempre, en tu amor, por siempre, en tu amor, por siempre, yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Dios. Mientras estaba alabando a Dios, vino a mi mente una imagen de una ramita, de un palito que estaba humeando, a punto de extinguirse su fuerza, su vigor, su fuego.
Pero Dios me decía que a los que le buscan, Él va a soplar y el fuego se va a avivar en tu corazón. Esa es la imagen que me venía mientras alabábamos a Dios. Él no va a apagar el pábilo que humeare, Él lo va a avivar. Va a ser algo en tu corazón, algo personal. Por eso os lanzo una vez más este reto. 40 días madrugando, 40 días buscando fervientemente al Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. Que Dios te guarde. A las 3, el curso de evangelismo a las 3. Que no me aprendo. Tres y media, Natalia. A las 3:30, perdón, el curso de evangelismo, 3:30.